Father Zoraute, thank you for the welcome here to Spain. We're beginning a program of interviews as a novena in preparation for the wonderful Feast of Our Lady of Guadalupe. And it's important that we begin this series, this program, in Spain, because much of what we know about Our Lady of Guadalupe and the miraculous apparitions and everything that we know and love about her doesn't often make reference to the bigger story, a story which begins many hundreds of years before she appeared in 1531 in Mexico City. And so we wanted to speak with you. You are a priest here in the Diocese of Toledo in Spain. Very, very well known, I've come to learn amongst the Spanish Catholics because of your online ministry, your online presence. You're a theologian and a philosopher. You teach many disciplines. You teach many people, and you're something of an expert not only in church history, but also in the history of philosophy, the history of Spain, which is why it's important for us to begin our series of conversations with you. So thank you very much for your willingness to sit down and to have this, what I hope to be a very enlightening conversation here in your own beautiful, beautiful country of Spain. Thank you. Gracias siempre a usted, Padre, y a todos sus televidentes, a todos sus seguidores. Y bueno, no se puede compartir la historia, no se puede entender la historia de España sin América, sin el Nuevo Mundo, porque no es un apéndice, forma parte de. O sea, no es que España tuviera posesiones en América, sino que esos territorios del Nuevo Mundo eran España. Igual que en el Imperio Romano, Hispania no era un territorio, una entidad distinta de Roma. Roma era Hispania, Hispania era Roma. Los hispanos eran romanos y por eso hay romanos. Pues, pienso el emperador Trajano, el emperador Adriano, el emperador Teodosio I el Grande, eran de origen hispano y llegaron a ser emperadores romanos. Y del mismo modo, extendiendo la analogía, el ejemplo, ocurre exactamente lo mismo con la Iglesia, con nuestra religión católica. Y por eso la cristiandad es cuando el cristianismo se hace vida en un pueblo, cuando una sociedad vive con completa sobrenaturalidad y naturalidad la fe cristiana. Y eso es precisamente lo que los españoles hacen con sus pecados, con sus defectos, como cualquier hijo de Dios, pero es lo que trasplantan, lo que replican a América. Y por eso pues Colón llega en 1492, pero en 1505 ya se erige la primera diócesis en las Antillas. Hay un mandato evangelizador por parte del Papa Alejandro VI en las famosas bulas que legitiman la presencia y la actuación de España en América, y lo que nunca había sucedido en la historia de la civilización, que es la fusión de dos pueblos, no solo racialmente, no solo lingüísticamente, idiomáticamente, sino culturalmente, porque hay una evangelización, que no es tampoco la imposición. Lo que regía en el derecho romano es lo que se denomina como la aculturación. Si un pueblo invade a otro, le impone su cultura. Y en ese sentido fue lo único en el que el Imperio español, o mejor dicho, la monarquía católica, que es como se la conocía, de los reyes católicos, la monarquía católica, la monarquía hispánica, lo que hace no es imponer una religión, la religión católica en este caso a los indígenas, a los pueblos precolombinos, sino que hace es fusionarse con ellos. Y esto es algo que nunca había sucedido en la historia de la civilización, y por eso el cristianismo, la cristiandad de las Indias, como dice Santo Toribio de Mogrovejo, 1583, al final del Tercer Concilio de Lima, que él preside para implantar el Concilio de Trento en América, habla de la cristiandad de las Indias. Y ese cristianismo hispanoamericano tiene elementos
españoles, pero tiene elementos también de los indígenas. Y esa riqueza cultural que se manifiesta en el arte, que se manifiesta en tantas manifestaciones litúrgicas, sacramentales, procesiones, novenas, todo eso es al final el encuentro entre dos pueblos que quien lo hace posible, quien lo conjuga, es la vocación universalista del catolicismo, universal, que es lo que significa la palabra católico. Y por eso, perdone que me extienda, pero eso es lo que hace grande que no se pueda entender ni hablar de América sin España, de España sin América, y que no se pueda comprender la Iglesia Católica sin el catolicismo hispanoamericano, porque, de acuerdo, dogmáticamente, ¿la Iglesia es católica, es universal? Sí. ¿Desde cuándo? Desde la fundación de la Iglesia por Jesucristo con los apóstoles. Pero cuando realmente la Iglesia, o mejor dicho, realmente, cuando históricamente la Iglesia es católica, es cuando se trasplanta a todo el continente americano y después a Filipinas y a África, históricamente gracias a la labor de los misioneros españoles y gracias a la respuesta de los pobladores del Nuevo Mundo, podemos hablar ya a partir del siglo XVI de que la Iglesia Católica, de que el catolicismo realmente ha abarcado históricamente a todo el mundo. Sí. Father, that's such a beautiful explanation of the force of evangelization and the spirit behind it, which I love that connection, I love that analogy between Romanitas, between imperial Rome as the first vehicle of the Christianization of Europe, and that repeated, imitated in Spain's project of Christianizing the New World, which was in fact not just a colonial project, but a viceroyal project, of an imperial project, just like you described. How did this come out of Spain's experience of the reconquest of the Iberian Peninsula from the Moorish occupation, which had lasted for so many centuries? Where was that part of the motivation which bore fruit in Columbus's project as an evangelizer, and then Hernan Cortés, and everybody else who followed, bringing Catholicism to this new world? Es realmente importante, padre, porque usted ha puesto el dedo precisamente señalando el motivo principal. La clave para comprender la historia de España es la Reconquista, porque es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Es decir, el Islam no tiene misioneros, el Islam históricamente se ha expandido a través de la yihad, de la Guerra Santa, y los territorios sobre los que el Islam ha ejercido su poder, que ha ocupado, nunca han vuelto a salir del dominio islámico, que no es un dominio solamente religioso, sino que es un dominio también político, teocrático. Y el único caso que la historia ha conocido, pues en 1400 años de historia del Islam, es el caso de la península ibérica. De modo que los que podríamos decir que somos los más europeos de todos somos los españoles, porque nosotros tuvimos que luchar para volver a serlo, o mejor dicho, para no dejar de serlo. Un alemán, un suizo, un belga no tuvieron que luchar para permanecer dentro de la familia cultural de Roma, del pensamiento filosófico griego, del derecho romano, de la revelación bíblica transmitida por la Iglesia, por la tradición, por los apóstoles. En el caso de España sí. Y de hecho es aunque sea un término que todavía no se acuñaba, que no se utilizaba, pero la primera cruzada es la Reconquista. Es una cruzada que dura 800 años, desde el año prácticamente 722, que es la famosa batalla de Covadonga, y que es el primer registro que existe en las crónicas medievales acerca de un foco de resistencia cristiana
contra el invasor musulmán que está refugiado en las montañas del norte de España, de Asturias, en la cueva de la Virgen. Eso significa Covadonga, la cueva, Covadonga, la cueva de la Señora. Todo el movimiento reconquistador a partir de ese año 722 se irá canalizando a través de los distintos reinos que surgen espontáneamente y que van a continuar esa reconquista en distintos focos, en la corona de Aragón, que en este caso Oviedo, que después va a ser la corona de León, después la corona de Castilla y León, con el reino de Portugal después como un derivado. Y este fenómeno es lo que providencialmente va a preparar la labor misionera y civilizadora que luego España realizará en América. Hay que reconquistar territorios, hay que organizar esos territorios políticamente, jurídicamente, hay que levantar templos, porque han sido todos arrasados por los musulmanes, hay que reorganizar las antiguas diócesis del antiguo reino visigodo, que no siempre coinciden con las fronteras a medida que va avanzando la reconquista. Hay que levantar monasterios que no solamente son lugares de oración, sino que son lugares de civilización, donde se roturan otra vez los campos, donde se levantan bibliotecas, donde se comienza a transmitir a los pobladores pues todo el conocimiento de la antigüedad clásica grecorromana que se ha salvado en los monasterios medievales, con los copistas. Toda esa labor de evangelización pues resulta al final providencial, porque eso es lo que ya, por decirlo de forma desenvuelta, y es lo que le entrena, es el entrenamiento que va a tener España para desarrollar después en América toda su función evangelizadora, porque la evangelización de España en América es así, es de España. No hay una evangelización de la Iglesia que sea, no digo independiente, sino que vaya en paralelo. ¿Sí? Hay un encargo papal a la monarquía hispánica, a los reyes católicos, de evangelización. 1496, ahí está la bula papal de Alejandro VI. Ese encargo la corona lo va a tramitar, porque además en ese momento el papado no tenía instrumentos para esta labor de evangelización, no tenía una organización, no tenía los preparativos. Entonces es la propia corona la que va a encargarse de la construcción de los templos, la financiación de los misioneros, la construcción de monasterios, la erección de las diócesis y la división de todo el territorio para que la evangelización sea civilización, porque van unidas, no se pueden separar. Si separamos evangelización de civilización, tenemos lo que ocurre actualmente hoy, que parece que la Iglesia se ha autoconvertido en una ONG filantrópica. Y Roma, el Imperio Romano entendía que civilizar significaba elevar el nivel cultural y además unificar en un sentido muy correcto, que la unidad no es uniformismo. Unidad no es uniformismo. Entonces, lo que vemos que tiene la monarquía hispánica es que es una federación de reinos, y es una federación de territorios, que es algo parecido a lo que podría ser un imperio, una nación de naciones, una nación de naciones. Por eso la mentalidad de España no es una mentalidad colonialista, no hay colonias, hay virreinatos, es decir, esos territorios dependen directamente del monarca. No se va buscando un beneficio económico extractivo de factoría, sino que por eso precisamente se levantan universidades, se levantan hospitales, se construyen catedrales, se enseña a los indígenas el español, pero al mismo tiempo se mantienen sus lenguas. Entonces, por eso los misioneros van a aprender las lenguas indígenas, el náhuatl, el quechua, el aymara, y van a traducir por primera vez la doctrina cristiana
a esas lenguas. En ese sentido, podríamos decir también que la Iglesia en España fue pionera de la catequesis, Sí, fue pionera de los catecismos, porque ya lo había hecho con los musulmanes. sí. Cuando los reyes católicos reconquistan Granada en 1492, el primer arzobispo de la Granada reconquistada va a publicar catecismos cristianos en árabe, para que los musulmanes puedan al menos conocer la doctrina cristiana. Yes. This connection between the reconquest of the Iberian Peninsula and this experience that the Spanish have of what that means for civilizing a people, for maintaining the faith within a people on this peninsula, on the Iberian Peninsula, is so important for us. And the reason why I asked about it, Father, is because this is the historical and we might say ecclesiastical context during which Our Lady appears as the Virgin of Guadalupe amongst these people whom the Spanish are evangelizing. And this is so fundamental to our understanding the story of Our Lady of Guadalupe, which is why it's fascinating to hear this history and this connection with the Reconquest. You said that's the key to understanding Spanish history, is knowing about the Reconquest of the peninsula. But you also mentioned that Our Lady played a role in that reconquest. So I want to hear more about that. I know that Cortez brought with him, those first conquistadors brought with them an image of Our Lady from Spain, and it's still venerated and loved. We're going to hear more about that later in our series of interviews. The image of Our Lady of Remedios, which came with the Spaniards because Our Lady played a role not only in the reconquest of the Iberian Peninsula, but she plays a role, as we know, in the evangelization of the New World, culminating in the apparitions of Our Lady of Guadalupe. So can you tell us more about the role of Marian devotion in this project of civilization? Si antes le decía, padre, que la Reconquista es la clave de comprensión de la historia española, la clave de comprensión del catolicismo, como además, como se suele decir popularmente en España, es la Virgen. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Los italianos es la Madonna, los franceses Notre Dame, en inglés Our Lady, pero los españoles simplemente es la Virgen. Por antonomasia, no hace falta decir más, la Virgen. El dogma de la virginidad de la Santísima Madre de Dios es la clave de la comprensión también del misterio cristiano, del catolicismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde es como la salvaguarda de toda la religión católica. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna, el verbo, el verbum caro factum est, se encarna la Santísima Virgen, que sin dejar de ser virgen, a la vez es madre. Sí. Y es madre sin perder su virginidad antes del parto, durante el parto y después del parto. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Solamente Dios podía hacer eso, pues como dice también el profeta, porque esa es precisamente la señal de Dios. No porque, como nos han vendido, no porque en la Iglesia, en la religión católica, tenga una visión negativa de la sexualidad humana. Todo lo contrario, es algo querido por Dios, es creación de Dios y vio Dios que era bueno, como el Génesis. El sacramento del matrimonio bendice precisamente el amor entre un hombre y una mujer, que es el fundamento de la familia, pero no porque sea malo precisamente eso, la Madre de Dios va a ser virgen. No, es que precisamente ahí se va a manifestar el poder de Dios, porque el Hijo que va a dar a luz, María Virgen, no es un puro hombre, no es un solo hombre, un hombre solo, mejor dicho, es el Hijo de Dios hecho hombre, que es distinto. De modo que desde la Reconquista, por esto que le comentaba, algo que va a caracterizar al catolicismo español es la intensa devoción a la Virgen. Es una particularidad. Me niego a decir que es una particularidad, es un elemento distintivo,
pero es que el catolicismo no puede no ser mariano, la Iglesia no puede no ser mariano. Entonces, esa devoción es la que con absoluta naturalidad los españoles llevarán a América, pero todos, no solo los misioneros, también el conquistador, también el carpintero, también el que se encargaba de atender las gallinas o los cerdos, porque la van a vivir con total naturalidad. Todas las devociones marianas, el rezo del Ángelus 3 veces al día, las 3 Ave Marías, el rezo del Santo Rosario, todas las novenas a la Virgen, la sabatina, todas estas devociones y tradiciones marianas que durante siglos se transmitieron de generación en generación en la Iglesia española, van a transmitirse después a la Iglesia en América, porque es algo que habría que remontarse a los visigodos. Los visigodos eran unos bárbaros germanos que invaden España y que son arrianos, no creen en la divinidad de Jesucristo, no creen que Jesucristo sea hijo de Dios, hasta que se conviertan en el Tercer Concilio de Toledo, año 589, de modo que el arrianismo, como rechaza la divinidad de Jesucristo, como rechaza que Cristo sea Dios, no tiene una particular devoción a la Virgen. Y como reacción y como signo de identidad y como evangelización hacia esos herejes arrianos visigodos hasta su conversión, por eso el catolicismo en España va a hacer particular hincapié en la devoción a la Virgen, hasta convertirse en un signo de identidad. Pero porque es lo que le decía, padre, desde un punto de vista teológico, dogmático, es la clave para comprender todo el misterio trinitario y toda la religión católica, que lo divino no se opone a lo humano, que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, que la Virgen María dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre, salvaguardando su virginidad, para de ese modo demostrar que era verdaderamente no el Hijo de San José, no el hijo de un simple hombre de carne y hueso, sino el Hijo de Dios que viene a la tierra para partir la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo, para salvar a los hombres. Esto es el misterio mariano que se va a llevar a América. Está, por ejemplo, usted me ha hablado de Guadalupe, el santuario de Guadalupe de Extremadura, que era muy querido para De hecho, la reina Isabel la Católica tenía una habitación, una celda reservada para ella en el monasterio de Guadalupe, de Extremadura. Y la reina Isabel la Católica tiene una especial predilección, por supuesto, a la Virgen, pero también tiene una especial predilección hacia la orden franciscana, que será la primera con la dominica que se encarguen de evangelizar América. La orden franciscana, por aquel entonces, se caracterizaba por una intensa devoción a la Virgen, distintas devociones internas que tenían. También serán los franciscanos como custodios de Tierra Santa quienes den origen a la devoción del Santo Via Crucis. Y la particular devoción a la Virgen que tienen los franciscanos se va a concretar en el misterio de la Inmaculada Concepción. Además, pero desde esa perspectiva que yo le decía, padre, desde un enfoque cristológico, desde Cristo. Como es la madre de Cristo, la madre del Hijo de Dios hecho hombre, no solamente es virgen antes del parto, durante el parto, después del parto, sino que es Inmaculada Concepción. Porque de lo contrario, Cristo no podría habernos salvado. ¿En qué sentido? En el sentido de que un delincuente no puede perdonar a otro delincuente. Un corrupto no puede perdonar a otro corrupto. Un asesino no puede perdonar a otro asesino. Solamente una persona inocente puede perdonar a un culpable. Solamente aquella a la que el pecado ni tan siquiera ha rozado es la que puede hacer de canal, de gracia, de acueducto, de puente para traernos a la tierra al Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso estoy convencido de que la Santísima Virgen María, cuando se aparece en 1531 en Guadalupe, se aparece bajo esa advocación de la Inmaculada Concepción, porque es perfectamente reconocible para todos los españoles y porque aunque habría una riqueza de advocaciones,
que los españoles llevan allí, también la Virgen del Carmen, la Virgen Dolorosa, la Virgen de los Remedios, pero la devoción que unifica todo el misterio relativo a la Madre de Dios en España se puede resumir en la Inmaculada Concepción. Por eso el 8 de diciembre es la patrona de España. La patrona de España es la Inmaculada Concepción, y de ahí también el privilegio que goza España y todos los antiguos virreinatos que eran España en América, todos los antiguos virreinatos que eran España en América, de que los sacerdotes puedan celebrar la liturgia del color azul celeste de la Virgen. Sí. An interesting additional fact about this prominence of the doctrine of the Immaculate Conception, which in that century was not yet a dogma, because it wouldn't be proclaimed a dogma until the 19th century, but the fact that the Spaniards had such a deep theological insight through the Franciscans and the missionaries who brought this Marian devotion with them to the New World, this focus on the Immaculate Conception, as you said, as a way of unifying all of the other truths about Marian theology. It's interesting that St. Juan Diego, who was one of the first groups of converts from that first wave of Spanish missionaries, and he was on his way to assist at Holy Mass during the octave of the Immaculate Conception. So he would have been going to Mass to hear the readings, the liturgical readings, and the Mass texts of the Feast of the Immaculate Conception. And there Our Lady appears in a way that can show also the Spanish evangelists who she is, because they recognize her in that image, and Bishop Zumárraga can see there in that miraculous image, he can see the Immaculate Conception depicted in it with the half moon and so many of the iconic images that identify Our Lady of Guadalupe, uniting her with the Immaculate Conception, the imagery, the Spanish imagery surrounding the Immaculate Conception, and at the same time evangelizing St. Juan Diego and the indigenous peoples with all of the marvelous features of that image, which we will hear much more about in our series, which tell them who she is in terms of their own indigenous prophecies and culture. All of this united because of the fact of the Immaculate Conception. I find this so important and so fascinating, so I'm really happy that you brought it up, Father. Anything more to say about that? Dos cosas muy interesantes. Estamos en Toledo. En el siglo VII, San Ildefonso de Toledo, obispo de la diócesis, escribe un tratado sobre la virginidad de la Santísima Virgen. Por esto que le comentaba, padre, por la cristianización de los antiguos visigodos, arrianos, y por eso esa defensa de la virginidad de María, por la cual la misma Madre de Dios se le aparecerá, como nos transmite la tradición, y le impondrá la casulla. Le impondrá la casulla al santo, a San Ildefonso de Toledo. Eso por una parte, ese dato es muy interesante. Los misioneros españoles que van a llegar a América son la élite de la Iglesia española. ¿En qué sentido? La Iglesia en toda Europa, después de 1348, se produce la famosa peste negra. La peste negra va a acabar con la vida de un cuarto de la población de Europa. Sí. Eso va a provocar que en el siglo siguiente, en el siglo XV, los monasterios se relajen muchísimo, porque no hay suficientes vocaciones para atender los campos, los animales, el coro, hay mucha relajación. Uno de los objetivos de los reyes católicos cuando llegan al trono es reformar la Iglesia española, que la Iglesia en España vuelva a ser una Iglesia de santos y una Iglesia de hombres cultos. De hombres y de mujeres cultas, porque Santa Teresa de Jesús, que es una monja del siglo XVI, que no tiene tampoco una formación, por decirlo de alguna manera, fuera de lo normal, y sin embargo es una mujer muy leída y muy culta, muy culta. Pues bien, con el cardenal Cisneros de Toledo van a hacer la reforma de la Iglesia en España, porque comprenden que elevando el nivel cultural del clero, elevando el nivel moral del clero, el clero a su vez va a elevar el nivel moral y el nivel cultural del pueblo, que es perfectamente así fue como sucedió.
esa élite es la que después va a evangelizar América. Los sacerdotes diocesanos no van a ir a evangelizar América, los sacerdotes de las diócesis, de las parroquias, van a ir los religiosos, y especialmente franciscanos, porque el cardenal Cisneros era franciscano, había sido primero sacerdote diocesano, y él con una vida bastante mediocre, dicho por él mismo, y Dios toca su corazón, siente una llamada a una mayor santidad de vida, una mayor perfección, se hace franciscano, hará vida de eremita franciscano, porque había una rama franciscana, San Pedro de Alcántara, en el siglo XVI, una rama eremítica, una rama de mayor contemplación, de mayor vida de pobreza, austeridad, de penitencia, de oración. Pues bien, por eso los misioneros que van a ir a América están escogidos por la corona. Y es la élite, lo mejor de lo mejor. Los hombres más íntegros, los hombres más observantes de la vida consagrada, de la vida religiosa, de los votos de castidad, pobreza y obediencia, porque tienen que predicar primero con el ejemplo. Máxime cuando no conocen las lenguas indígenas, tienen que aprenderlas, pero lo primero es predicar con el ejemplo. No solamente eran hombres de mucho espíritu y de mucha santidad, sino que eran hombres de mucha inteligencia, porque se va a elevar ese nivel intelectual, cultural del clero, la famosa Universidad de Salamanca, después la Universidad de Alcalá, que la va a hacer además el cardenal Cisneros. Cuando los misioneros llegan a América, se dan cuenta de que un canal de evangelización y por lo tanto, insisto, de civilización, es la redención del papel de la mujer. En las sociedades amerindias, en los pueblos precolombinos, la mujer era un objeto. Por eso, de igual modo que los sacrificios humanos y la antropofagia eran el común denominador de los distintos pueblos amerindios, ya fueran los aztecas, ya fueran los incas, ya fueran los chibchas en Nueva Granada, uno de los elementos también que tienen en común con los sacrificios humanos, con la poligamia, es el utilizar a la mujer como un objeto a la hora de firmar pactos. Entonces, lo primero que hacen con los españoles cuando los indígenas hacen pactos con ellos es entregarles a mujeres para que se casen con ellas y de esa forma también haya un vínculo matrimonial, un vínculo familiar. Pero claro, a los españoles de los distintos grupos que van llegando les ofrecen mujeres por todos sitios. Y entonces los misioneros enseguida comprenden que la devoción a la Virgen es la que va a restaurar su sentido natural, original, a esa degradación de la comprensión de la feminidad, de lo que es una mujer. La devoción a la Virgen en su misterio de la Inmaculada Concepción, unido, por supuesto, al dogma de la virginidad, hará posible que vaya unido en el Nuevo Mundo la devoción a la Virgen con la sacralización o sacralidad de la mujer. En las tribus precolombinas, anteriores a la llegada de los españoles, había poligamia. Y en las indígenas estaban acostumbradas, era eso lo que habían vivido desde hacía milenios. Cuando lleguen a evangelizar los españoles y un español quiera unirse a una indígena, tiene que casarse con ella. Y para casarse tiene que bautizarla. Y no solamente es bautizarla, tiene que cristianizarla, tiene que enseñar la doctrina cristiana, el catecismo. Y eso para una mujer indígena es algo inusitado, porque estaba durante generaciones acostumbrada a ser una más dentro del harén del cacique o del marido o del que fuera, y de repente se ve como una mujer única. Los hijos nacidos de ella no son unos más con el resto de mujeres que tuviera, sino que son los hijos directos. Y en las tribus además precolombinas, en los pueblos precolombinos, el varón se desentiende por completo de sus hijos hasta que los hijos tienen la edad suficiente para empuñar armas y ser considerados adultos. Sin embargo, las mujeres de los pueblos indígenas van a ver cómo sus maridos españoles cristianos, que las han bautizado, que les han enseñado el catecismo, que van a enseñar el catecismo a sus niños.
van a enseñar las oraciones a sus niños en español y en latín. En español y en latín. Porque además el español también tiene que aprender el aymara, el quechua, el náhuatl, para poder comunicarse con su esposa, mínimamente. Sí. Eso es a lo que me refería antes, padre, esa fusión que no es solamente racial, sino que es lingüística, idiomática, cultural, artística y, por supuesto, religiosa, pero sin eclecticismo, sin irenismo, sin hacer una ensalada entre los cultos politeístas sangrientos, indígenas y los cristianos, sino que precisamente lo que ocurre es que los pueblos precolombinos, la religión se derrumba al contacto con una religión que no es solamente una religión, sino que es una civilización, es una cultura infinitamente superior. Así que la devoción a la Santísima Virgen, y en especial en su misterio de la Inmaculada Concepción, en su misterio de la Virginidad, unidas, va a servir como vehículo para transmitir el amor a la Madre de Dios, pero también para rescatar, para redimir del papel completamente degradante al que el paganismo había reducido a las mujeres en aquellas sociedades. Thank you, Father, for this wonderful reflection on how the role of Our Lady, specifically in her Immaculate Conception, united with her perpetual virginity, is so humanizing, such a humanizing concept that elevated and it continues to elevate the woman, especially to understand her proper place in God's creation, and how this was such a rich gift to the indigenous peoples of the New World when Our Lady appeared, when the Spanish, especially the Franciscan missionaries, brought this Marian devotional Catholicism as part of the evangelization, this project of evangelization and civilization, which included this beautiful and important and necessary elevation of the woman to her proper dignity, which was impossible to achieve in the indigenous cultures of the New World without Christianity. We just experienced recently here in the last few days, Father, this amazing, touching, marvelous procession with La Esperanza di Triana in Seville. And we, of course, all Catholics love Our Lady. And it struck me as so beautiful to see the full flowering of Spanish Marian devotion, which I've never seen in person before. Because in Southern California, where our abbey exists, which was once part of New Spain and now is the state of California in the United States of America, this beautiful place I call home, which is St. Michael's Abbey, completely different religious order, canons regular from the 12th century, the Norbertine order from the north of France, and the Low Countries, and very much Northern European religious order and phenomenon. We have this amazing treasure in the devotion to Our Lady Guadalupe, which is our own patrimony that comes from this Spanish viceroyal project of civilization, which still forms part of my own personal priestly life. And to see the origins of that in this place with this kind of Marian devotion, I find to be extremely moving. My heart swells with gratitude and joy. So I would like to hear a little bit more maybe from you, Father, about your experience as a Spanish priest and where Our Lady lives in your devotional life. Puedo decir que mi vocación se la debo a la Virgen, mi vocación sacerdotal, porque yo nací el 11 de julio de 1981 y el párroco donde vivían mis padres era un hombre muy bueno, pero era un hombre extremadamente progresista. Entonces, no sé en otros lugares, en España una tradición que hay antiquísima, inmemorial, es que después del bautizo, de la ceremonia del bautismo, se ofrece el niño a la Virgen. Se va a una capilla de la Virgen y se ofrece, el sacerdote ofrece a la Virgen al niño recién bautizado. Incluso en algunos lugares también se le impone en ese momento el escapulario del Carmen al niño.
Y entonces este sacerdote, bueno, pues decía que eso no estaba en el ritual del bautismo y nunca lo estuvo, es un añadido devocional, pero no tiene más, no es ningún pecado hacerlo. Entonces él decía que como no estaba en el ritual del bautismo, pues que se negaba a hacer ese tipo de cosas. Y mi madre pues estaba muy indignada y entonces fue ella la que me cogió, ya que no quería el sacerdote ofrecerme a la Virgen, pues fue ella la que me cogió y poco menos que me empotró, ahí me incrustó así en la imagen de la Virgen, esto que me contó ella, y le pidió a la Virgen que su hijo primogénito fuera sacerdote. Entonces nunca me dijo nada mi madre, hasta que con 21 años terminé la carrera de magisterio en la universidad. En mi época eran 3 años, luego cambió a 4 con el plan Bolonia. Y cuando le dije a mi madre que quería marchar al seminario para ser sacerdote fue cuando me contó esta historia y a mí realmente me conmovió porque no me había dicho nunca nada en 21 años. Imagínese, se echó a llorar, estas cosas típicas de las madres. Y me lo dijo, ¿no? Pues la Virgen escuchó mi oración y lo ha cumplido. Y por eso cuando tuve la oportunidad de escoger el día de mi ordenación, bueno, el día de la celebración de mi primera misa, elegí el día de mi cumpleaños. No por un homenaje a mí mismo, sino porque era el reconocimiento de que la Virgen había escuchado esa petición de una madre que ofrecía a su hijo a la Virgen del Carmen y que le pedía a la Virgen que su hijo fuera sacerdote. Entonces fui ordenado el 6 de julio y el 11 de julio fue cuando pues celebré mi primera misa solemne. No quise hacerlo el 16 de julio de la fiesta de la Virgen del Carmen porque también entendía que no quería de ningún modo restarle ni taparle a la Madre de Dios, a nuestra Madre, no quería taparle ni un milímetro de su protagonismo. Entonces dije, bueno, pues el día de mi cumpleaños. La Virgen es el refugio del sacerdote. Yo comprendo, usted lo sabe, padre, el ministerio sacerdotal es extremadamente variado, extremadamente variopinto, tiene una serie de condicionantes dependiendo de si eres sacerdote religioso, como es su caso, vives en comunidad, si eres sacerdote diocesano, en mi caso, que vivo solo, estás en una parroquia, en otra, una diócesis más rural, una diócesis más urbana, en territorios de misión, tiene muchos condicionamientos, es poliédrico toda la forma de vivir el sacerdocio, pero sí es cierto que la Santísima Virgen se ofrece al sacerdote como el refugio. Como le dijo a Lucía, a Sor Lucía en Fátima, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. O como le dijo también a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. Es distinto, por eso le digo padre, porque usted pues tiene esa experiencia de la vida comunitaria, la vida de comunidad, pero para el sacerdote diocesano yo estuve destinado 11 años en aldeas, aldeas de 100 habitantes, la que más habitantes tenía creo que eran 400, muy ancianos todos. Es un fenómeno que sucede prácticamente en casi toda Europa, tal vez excepto Alemania, pero en toda Europa, que es la concentración en la urbanización, la concentración en ciudades y el despoblamiento por completo de los núcleos, de los pueblos, de los núcleos de población pequeños. Entonces el sacerdote en esa tesitura vive una soledad extrema, extrema, extrema. Por ejemplo, para que nuestros seguidores puedan hacerse una idea, pues una soledad extrema que le llevará a que durante muchas ocasiones en invierno, con el frío del invierno y al ser una población mayoritariamente anciana, pues durante la semana, los días de diario a la semana, lo más probable cuando haga más frío en invierno es que celebre la misa él solo, porque las personas mayores no van a salir con el frío de sus hogares a irse a la iglesia, que dicho sea de paso es un congelador, es un congelador. Y bueno, pues en la vivencia de la soledad, que es normal que a cualquier sacerdote, especialmente a un sacerdote joven, cuando estás destinado a unas aldeas, a muchos kilómetros de núcleos de población y demás, a mí la Virgen siempre ha sido mi refugio y la que me ha ayudado a comprender que
la soledad que vive el sacerdote, a la que está llamado el sacerdote, es una soledad habitada por Jesucristo. Y es una soledad habitada por Jesucristo porque donde está el Hijo está la Madre, donde está la Madre está el Hijo. Ubi mater ibi filius, ubi filius ibi mater. Es un principio de la devoción católica. Donde está la Madre está el Hijo, donde está el Hijo está la Madre. Por eso, donde está la Virgen está Cristo, donde se comprende, vuelvo a lo que le insistía antes, Padre, la virginidad y la Inmaculada Concepción, esos misterios, esos dogmas de fe de la Virgen, donde está la fe ortodoxa respecto a la Virgen, la fe verdadera, estará la fe verdadera respecto a Cristo. Y donde no hay la fe verdadera, la fe correcta, la fe ortodoxa respecto a Cristo, es porque se ha perdido esa fe hacia, bueno, esa fe, esa devoción hacia la Santísima Virgen, esas verdades de fe. Por eso, a más devoción a la Virgen, hay un cristianismo más arraigado, más sólido, que no significa que sea impecable, que no significa que no tenga defectos, lagunas, equivocaciones, pero sí es cierto que la devoción mariana arraiga la fe en Jesucristo. Mientras que donde falla esa devoción mariana es más fácil que la fe en Jesucristo se pierda o se tuerza. Por eso también la devoción a la Virgen siempre fue la bandera de los españoles, porque era la bandera para enfrentarse a todos los enemigos de la religión católica, que eran los enemigos de la Virgen, porque le he dicho el caso de los arrianos, ¿no? Pero el caso posterior de los musulmanes. O sea, las imágenes de la Virgen, las banderas con la imagen de la Virgen, van a ir acompañando los ejércitos de la Reconquista. Pero cuando los españoles se enfrenten a los protestantes, llevarán también esas banderas. No sé si usted conoce el famoso milagro de Empel. El milagro de Empel, que se celebra el 8 de diciembre, fue un 8 de diciembre, tropas de los tercios españoles estaban combatiendo a los herejes calvinistas y les habían rodeado, en los Países Bajos, les habían rodeado, habían abierto los diques, las presas, para inundarles, ahogarles. Y se refugiaron en un monte, porque el agua no dejaba de subir, cavaron trincheras, y cavando las trincheras encontraron una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. En Empel. Creo que era 1585, 1582, 83. Bueno, aquello lo comprendieron como un signo de Dios. Y entonces ocurrió un fenómeno natural que nunca ha ocurrido, no está registrado desde el siglo XVI hasta hoy. Y es que descendió, estamos en diciembre, descendió tanto la temperatura que al abrirse los diques que contenían el agua, se congelaron, se helaron. Y los españoles salieron de las trincheras y cogieron a todos los protestantes desprevenidos y les vencieron en batalla. Hasta el punto que el general protestante calvinista Holac, el almirante Holac, dijo que Dios parecía que era católico. Y lo vieron como algo providencial. El 8 de diciembre, estamos hablando del siglo XVI, padre, faltaban 3 siglos para ser proclamada el dogma de la Inmaculada Concepción. Faltaban 3 siglos. Pues justo ese 8 de diciembre encuentran esa tabla con la imagen de la Inmaculada, con el azul celeste de la Inmaculada, y estaban esos españoles allí luchando contra los protestantes para defender, entre otras cosas, la verdad de la fe, de las verdades dogmáticas reveladas por Dios que creemos los católicos respecto a la Virgen. Entonces, la vida del sacerdote con la presencia de la Virgen, con la compañía inseparable del Santo Rosario, con el escapulario de la Virgen que cada día te recuerdas que estás consagrado a ella y por ella a Jesucristo, realmente es la tabla de salvación para el sacerdote, porque le hace tener presente que pertenece a Dios, que no pertenece al mundo, que no pertenece a los hombres, que no está puesto ahí por Dios, que le ha elegido y le ha consagrado para acariciar los oídos de los hombres, diciéndoles lo que quieren escuchar, y que cuando el sacerdote tiene que
tragar la soledad y la incomprensión y la crítica y la murmuración y la calumnia, ya no solamente tal vez de los fieles con mejor intención o con peor intención, sino incluso por parte hasta de los propios obispos, de su obispo, de los sacerdotes, sabe que junto a la cruz siempre está la Virgen. Creo que hay evidentemente una unidad en este periodo tan doloroso que vivimos de la crisis de la Iglesia. Evidentemente hay una unidad de causas, hay una unidad causal, no casual, causal, acerca de la crisis que vive actualmente el sacerdocio, la crisis de vocaciones y evidentemente el enfriamiento y la pérdida en el pueblo de Dios, en el pueblo fiel, y el aumento de las sectas protestantes. Las sectas protestantes vienen a ocupar un lugar que ha quedado vacío, porque son católicos que se pasan al protestantismo. Ese lugar que ha quedado vacío es, entre otras cosas, porque los propios miembros de la Iglesia, la propia jerarquía, los obispos, los sacerdotes, hemos perdido el sentido sagrado de la liturgia, hemos perdido la necesidad de la oración y hemos perdido que el camino que nos lleva a Dies per Mariam, el camino que nos lleva a Dios es la Virgen. Y simplemente el protestantismo, pues de manera equivocada, viene a ocupar horror vacui, horror al vacío, viene a ocupar un lugar que el catolicismo ha abandonado porque a la crisis moral que vivimos en nuestro tiempo, a la crisis litúrgica, a la crisis de fe por falta de oración, a la crisis de ignorancia religiosa, de desconocimiento pues de verdades cristianas básicas que tenían nuestros antepasados. Evidentemente, dentro de este movimiento de crisis hay también un lugar preeminente en el descenso de la devoción a la Virgen. Por eso es tan importante, y vuelvo a ser repetitivo, que comprender la devoción a la Virgen significa comprender el misterio cristiano, el dogma trinitario, y eso te va a llevar también a vivir la liturgia de la Iglesia como la adoración a la Santísima Trinidad y no como un acto en el que el sacerdote representa una especie de teatrillo sagrado para que yo me entretenga un rato. Thank you for sharing with us, Father, some of your own Marian devotion as a priest and the role that Our Lady played already from your baptism even to the present day, about how she's so essential in the current moment of crisis within the church, moral crisis, the crisis of the priesthood, and so many problems we have in this post-Christian, post-modern world. So you mentioned there how Our Lady, in her apparitions to St. Juan Diego, told him, "Am I not your mother?" And that this project of evangelizing the world continues to be necessary today because, as you said, we're losing so many of our own Catholic faithful to Protestantism, to all of these, to atheism, to all of these ideas that fall so far short of the true faith. And Our Lady is necessary more than ever today in the re-evangelization, either the evangelization for the first time or the re-evangelization of a post-Christian world. Any further thoughts, Father, about how this particular devotion of Our Lady of Guadalupe can teach us, inform us, inspire us in this current moment? La aparición de la Virgen en Guadalupe supuso una especie de apretar el acelerador. A partir de las apariciones, digamos que la cristianización es más rápida y es más profunda. Es algo que también en la propia historia de las misiones de la Iglesia Católica llama mucho la atención por su originalidad, su unidad. Nunca se había evangelizado un continente tan rápido y de una forma tan profunda
que, insisto, significa que no había pecado e inmoralidades, es que los seres humanos somos pecadores. Pero como había fe, había sentido de pecado, había un sentido moral, y por eso había una confesión del pecado, y había un arrepentimiento, había un propósito de enmienda, es decir, había una reforma moral continua. Como antes le decía, padre, la devoción a la Santísima Virgen, del mismo modo que la aparición en Guadalupe supone un aceleramiento del proceso de evangelización, una profundización del proceso de evangelización. Otra cosa es que tras las emancipaciones, que no independencia, porque no había habido ninguna invasión a América, tras las emancipaciones haya habido un retroceso. Haya habido un retroceso por lo mismo, porque el hueco que deja la corona española, lo que se llamaba el patronato real, que es el que se encargaba de coordinar la evangelización en América, pues el hueco que deja la evangelización, que deja la Iglesia y toda la inestabilidad política que se vive, que también inestabilidad económica, inestabilidad social, jurídica, que se vive desde las emancipaciones en el siglo XIX, sea el terreno propicio para que empiece a enfriarse la religión cristiana y por lo tanto la devoción mariana. Y eso acabará después, evidentemente, sobre todo en los años 60, con la invasión de las sectas protestantes financiadas por la masonería de Estados Unidos, con la crisis interna brutal que vive la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Pero la Virgen en Fátima le dice a Sor Lucía, al final mi inmaculado corazón triunfará. Sí. Y el gran apóstol de la Virgen, San Luis María Griñón de Montfort, cuyo escudo tomó Juan Pablo II, de la cruz con la Virgen, con la M al pie de la cruz, en sus obras el Tratado de la Verdadera Devoción, el Secreto de María, ahí habla San Luis María como el reino de Cristo vendrá a través del reino de María. Sí. Y que por eso los apóstoles de la Virgen serán los últimos grandes apóstoles que reevangelizarán, que reconquistarán el mundo para Jesucristo. La devoción a la Virgen, la predicación de las verdades de la fe cristiana sobre la Virgen en el pueblo americano precolombino, en los pueblos precolombinos, significa, como antes le decía, la restauración a la misión providencial que Dios otorga a la mujer, la sacralización de la misión de la mujer como corazón de la familia. Si el padre es la cabeza, la madre es el corazón. E incluso una persona que pueda tener una enfermedad cerebral sigue viva mientras se mantiene el corazón. La santificación por medio del sacramento del matrimonio de la maternidad, que es algo que hoy en día en este mundo de la revolución sexual de 1968, la revolución cultural, es algo perseguido, es algo mal visto. La maternidad, el sentido de familia, es algo que hay que recuperar y se va a recuperar, entiendo, a mi modesto modo de ver, a través de la devoción a la Virgen. La devoción a la Virgen no solamente vuelve a elevar y a poner en su lugar ese papel providencial que Dios dispuso para la mujer no ya desde Eva, desde la nueva Eva, desde la Santísima Virgen, y como es además una verdad de fe, que es una verdad humana, que es una verdad antropológica. Todos necesitamos una madre, no solamente una madre biológica, ya tampoco ni eso, padre, con los vientres de alquiler, con la gestación subrogada, ya tampoco eso. Pero como el ser humano necesita de una madre, como el ser humano tiene tan arraigado la dependencia, el sentimiento de pertenencia, de unión con su madre, es precisamente apoyándonos en esa realidad humana, dentro de la destrucción de las realidades humanas básicas como es la maternidad, la familia, el matrimonio, es ahí donde la devoción a la Virgen sirve de canal, de conducto, pero también de fortaleza para recuperar y para evangelizar, para llevar de nuevo otra vez la devoción a la Madre de Dios a todas esas personas, porque en el mundo protestante no saben cómo tratar a la Virgen.
Es un mosaico de sectas, unos son más respetuosos, otros no son nada respetuosos, pero claro, es como una especie de, que sirva de ejemplo, algo así como una especie de cristianismo em, em, huérfano, como un cristianismo que está castrado. ¿Por qué? Porque le falta un elemento principal. Le falta un elemento principal que es que Dios Padre nos ha dado a la Madre de Dios por Madre nuestra, porque es la Madre de su Hijo y el Hijo de Dios nos llega a través de ella. La evangelización, recuperando las devociones a la Virgen, las devociones de oración, las oraciones tradicionales a la Virgen, antes de decir, por supuesto, el Santo Rosario, las tres Ave Marías antes de dormir, el Ángelus, el Escapulario del Carmen, pero la recuperación de las devociones a la Santísima Virgen, las procesiones, las novenas, el sentido de la maternidad, el sentido de la familia, la devoción a la Sagrada Familia, que forma también parte del acervo de la devoción a la Virgen y que incluye la devoción a San José. Santa Teresita del Niño Jesús lo dice en sus obras, que su devoción a la Virgen iba unida siempre a su devoción a San José. Toda la recuperación de lo que ha sido la tradición devocional de la Iglesia llevará a hacer una evangelización real, profunda, verdadera y por lo tanto duradera. Todo lo que sea ceñirnos a operaciones de marketing, perdóname padre, gringo, yankee, como hacen los pentecostales, con los conciertos, la puesta en escena, los focos, los micrófonos, el testimonialismo, los testimonios, todo. Yo creo y creo que entiendo la mentalidad norteamericana que es propicia y que le gusta, si yo lo entiendo, igual que la española es como es y la alemana es como es y la idiosincrasia de cada nación es la que es. Y por eso antes le decía que eso es la catolicidad y eso fue también la monarquía hispánica, esa confederación, esa monarquía, así la definían los grandes tratadistas de la época, la monarquía federativa, porque era una federación de reinos, Castilla, Aragón, Navarra, virreinatos, Italia, los Países Bajos, era una monarquía federativa y misionera. Entonces, cuando vivimos en el mundo también un movimiento globalista que pretende unificar la humanidad en un sentido falso, erróneo, antihumano, inhumano, la devoción a la Virgen también unifica o nos une como cristiandad, como conjunto de pueblos bajo la misma fe, pero también esa misma fe nos unifica en el mismo amor a la Virgen. Si la Iglesia jerárquica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, si la Iglesia jerárquica no toma en serio este método de evangelización, no podemos transmitirlo a los fieles y realmente no habrá una evangelización, sino que habrá pues esos ejercicios de marketing. Si volvemos a hacer lo que hicieron los misioneros al transmitir el amor a la Virgen, podrá haber una evangelización. Y termino, padre, me dirán muchos de nuestros seguidores, no estamos en el siglo XVI. Simplemente les digo que el hombre sigue hecho de la misma pasta en el siglo XVI que en el siglo XXI. It's obvious, Father, how much we need Our Lady of Guadalupe now, today, even more than ever. She's the one who was able to affect, as you said, almost like putting your foot on the accelerator of the evangelization of the world into which she appeared in the 16th century. And it's clear that we need, as you said, a real emphasis on Marian devotion if we're going to recuperate, save souls from the clutches of hell that the world is trying to grab them into. We need to let Our Lady win souls for Jesus Christ. And so Our Lady of Guadalupe, of course, for us in Southern California and us in the New World, which was once New Spain, is our great champion. She's our empress. She's the one who will help us to do that. But I think that with the wonderful insights you've given us today, we've learned how she can help that project in the entire world. So thank you very much for your wisdom, Father. It's a real joy to be here. Padre, muchísimas gracias a usted y a su disposición, siempre a sus órdenes para todo lo que pueda ayudar
pues a sus fieles y a todos los buenos hermanos en la fe que le acompañan en esa tierra que es nuestra porque Juan Pablo II definió a España la primera vez que vino en 1982 como tierra de María. Sí. Dijo literal, España, tierra de María, decir España es decir María. Pues esto también para toda la América hispana. Gracias, Padre. Gracias. Thank you.